Tercer bloque de La Otra Butaca, estamos acá en Radio Palermo 93.9 y es momento de entrevista teatral, porque no es lo mismo que una entrevista de cine. De cine, ni de televisión. No me mire con esa cara, porque yo se lo explico. Está muy bien. ¿Está bien? Sí, si no gracias. le gusta, se puede ir. No lo había comprendido. Bueno, nos está acompañando director y actor el señor Esteban Fagnani, ¿lo dije bien? Sí, muy bien. Lo dije muy bien. Siempre Muy bien. tengo problemas para decir apellidos, porque siempre me tocan gente que tiene alguna complicación para decir el apellido y no se llama González o Luna como yo. O Diane, que se llama Bueno, Diane. él es... Sí, bueno. Nosotros tenemos, le cuento acá a Esteban, que tenemos a nuestro operador y todavía le sigue diciendo mal el nombre. Se llama... Bueno, pero él no se De queja. hecho, es posible que lo diga Hoy mal. le dije Se llama Dayan y yo le digo Dayan, ahí está. Todo el tiempo le digo Dayan. Se enoja igual. Lo él se tiene que enoja. pensar un montón. Bueno, Esteban, gracias por estar acá en La Otra Butaca con nosotros. A ustedes. Bueno, estás con la obra Procesados, Ujú. ¿correcto? Es correcto. Bueno, cuéntenos de qué va la obra y por qué la gente tiene que ir a verlo. A ver, es una obra, es una mañana en un país hipotético, no quiero decir que es este país, un país bastante absurdo. El Palacio de Justicia se incendia. A partir de que se incendia el Palacio de Justicia, la Justicia Nacional de ese país decide ubicar en distintos sótanos de la capital federal y de la provincia de Buenos Aires a un secretario de cuarta categoría para poder llevar adelante todos esos procesos y archivos y condenados que, obviamente, como los archivos se quemaron, tienen que tratar de recabar información sobre todos esos casos que se quemaron. A partir de ahí se produce una situación muy disparatada, muy absurda, que es el secretario de Justicia, que no tiene los elementos intelectuales necesarios para llevar a cabo esos casos, tiene que rearmar los tres casos, que tienen ahí en escena. Entonces están los tres procesados representando nuevamente los casos para ver si este secretario de Justicia puede llegar a una conclusión y rearmar ese archivo o ese proceso que quedó trunco. Nada, es un disparate, porque es imposible pensar en eso. ¿En qué te basaste? Y me basé... En tu experiencia en el exterior, claramente. No, claro, no, es raro, porque a partir de que empecé a verlo en un hecho trágico, lo del caso Ángeles, Ajá. me impactó mucho que la televisión puede empezar a trabajar sobre la idea de que estaban en un jurado. Me impactó mucho que todos hablaran y que yo mismo no supiera dónde estaba la verdad. Ujú. Y de golpe había, gente que estaba diciendo, yo creo que es este, creo que es el otro. Y la verdad que cuando empecé a ver que la mentira y la verdad estaba tan disuelta, a partir de un trabajo que pues yo trabajo mucho con alumnos. O sea, mi laburo es laburar como docente y genero muestras y producciones teatrales a partir del trabajo de producción que hago en las clases. En una muestra que hice en el 2012, tomé eso como referencia. Y en el 2014, pues la habíamos hecho el año pasado en el Teatro del Popular, monté un espectáculo de 1 hora en donde profundicé mucho esa idea del show televisivo mezclado con el aspecto judicial. Entonces el secretario le habla al público, hay una testigo que sale del público que es testigo de los 3 casos, que es un disparate, da la casualidad Sí, que... sí, como el cartonero Báez en su Exactamente, bueno, hay algo de eso que es muy tragicómico porque es totalmente absurdo, por eso digo en un país hipotético, no estoy haciendo ninguna metáfora del país, pero sí me parece interesante la idea de lo burocrático, como enfermante, laberíntico, en donde hay mucha interpelación de los procesados con el público empieza a ser como un jurado, porque los procesados van y le dicen, yo no tengo nada que ver con esto. La verdad es que yo estaba ahí, no tuve nada que ver. Los 3 casos son muy distintos. Y el público entra como una situación también en algunos casos, pasó en la última función, que una mujer afirmaba con la cabeza como diciendo, sí, vos sos un perejil, claro. O sea, empieza a pasar algo de eso. O sea, vos quisiste, por lo que me estás diciendo, lo que te pasó a vos, por ejemplo, con el caso de Ángeles, Sí. esa incertidumbre que vos tenías mientras veías en la televisión, Sí. vos lo quisiste trasladar ya a la obra en Claro. sí y No hacer to- que la gente tenga también esa incertidumbre o sea, son culpables, no son culpables. Exacto. Vos sí sos un gil, de acuerdo obviamente a toda la manipulación que vos tenés. Exacto. Siendo Con un escritor. secretario de Justicia de 4ª categoría que no puede alcanzar a comprender absolutamente todos estos casos, que se queja justamente de esta realidad en la que vive, con una secretaria con la que se lleva muy mal, y en el medio cajas, papeles, pruebas totalmente inventadas, inexistentes, algunas existen, otras son inventadas por él. Entonces lo que empieza a pasar es una situación muy absurda, porque no hay algo realista, digamos, no hay algo naturalista en el planteo.
como un lugar en donde no estoy hablando seriamente de, digo, el caso Ángeles. Lo que sí me llamó la atención es el show business o la idea del show televisivo que yo mismo entré. Caso Ángeles u otros. Sí. Yo dije, ¿quién será? Entonces me empezó a impactar mucho que mi propia conciencia estuviera trastocada. Y cuando empecé a cotejar con alumnos, con gente, pasaba lo mismo. Y en un trabajo en el 2012 empecé a trabajar con eso, con la idea de que el secretario tenía que hablar al público. O sea que tenía que cruzarse la idea de lo televisivo, de conducir un programa, con la cuestión de poder representar de vuelta todos los casos según los procesados, lo que habían vivido, y de ahí en más plantear pruebas, interpelaciones, con el público como sin cuarta pared, digamos. No existe la cuarta pared acá. O sea, la idea de que el público está presenciando eso me parece interesante, porque era un lugar en donde los hacía participar sin que el actor tenga que ir y agarrar a un integrante del público, sino como observar casi como un jurado. Claro, como un jurado sin darse cuenta de que están presenciando tres situaciones irreales, pero lo absurdo no es la actuación, lo absurdo es el sistema creado. O sea, los actores trabajan quizás desde un lugar mucho más natural, pero toda la superestructura que hay escénica es un absurdo. O sea, inventa pruebas el tipo. Aparte, yo trabajo bastante con la improvisación. Hay una parte de la obra que está marcada y la segunda parte está improvisada. O sea que yo al secretario, al actor, le digo, oye, ¿por qué no le presentas esto? Y a los procesados le digo, oye, hacele esto al secretario. Entonces hay algo totalmente riesgoso, imprevisto. Y está en el juego también entre los actores, por ejemplo, que no saben entre ellos en la improvisación, obviamente. Porque igual te tira una prueba a cualquiera y el tipo, viste, la tiene que saber defender. Exactamente. El otro día eso le dije a Sebastián, uno de los profesores, le dije, rajate del teatro. Rajate del teatro, escapate. Y gritá que te tienen acá atrapado. Y el secretario y la secretaria no sabían eso. Yo lo único que le dije a la secretaria es Marianela, le digo, por favor, ten en cuenta que va a pasar algo. ¿Pero qué es? No lo sé. Entonces salió corriendo por el teatro. Entonces esa cuestión imprevisible hace que esa segunda parte en donde se interpela a los procesados y el público participa activamente con ese casi hiperrealismo, sea muy vertiginoso, porque no sabes qué carajo va a pasar. Ahora, vos en tus obras siempre terminás siendo influenciado por algo que te pasa. Siempre yo me pregunto el tema de los artistas, ¿no? De cómo les surgen las ideas. Por ejemplo, no sé, ahora que salió El Clan, por ejemplo, cómo le surgió a Trapero la idea de hacer la película, por qué hace eso en ese momento de su vida. O sea, vos también las obras que haces, todas están influenciadas por algo particular que te pasa, como por ejemplo esto que contaste recién, que estabas viendo la televisión y dijiste, che, loco, quiero hablar sobre esto. No, vos sabés que no, es raro. Ahí fue porque me resultó como muy llamativo la idea de cruzar la ficción con la realidad en un caso tan trágico. Eso me pareció que me tocaba. Yo soy docente de teatro hace 14 años y digo, hay algo ahí que a mí me cruzó, con cierto cuidado de tratar el tema, no meternos en una lectura de la realidad propiamente. Pero después los proyectos que yo hago dependen un poco del trabajo que yo hago con los alumnos. Porque yo generalmente me nutro mucho, a mí me gusta mucho dar clases. Contrariamente a muchos colegas amigos, yo si no doy clases no soy muy feliz en el teatro. Entonces laburo mucho con alumnos y el proceso de taller que hago dispara una idea, una consigna que se me ocurrió. Lo que va saliendo. Claro, y digo, bueno, esto pues tarea buenísima hacer la obra. Y ellos me dicen, sí, hagámosla, entonces monto la idea para hacerla. Digo, por ejemplo, la anterior era Fracasados, que le hice en IMPA, una fábrica recuperada en Querandíes, ahí, y era toda improvisada. Y era tomando como referencia a Los Siete Locos de Roberto Art, que no tomamos los textos, pero sí como la idea de 8 fracasados que habían tenido determinados desengaños amorosos y a partir de ahí se instalaban en una fábrica y trataban de inventar planes para sobrevivir. Entonces, claro, trataban planes disparatados que los improvisaban, tomar la Casa Rosada, salía todo mal, o sea, eran totalmente fracasados. Sí hay una cosa que me pasa que es como cierta idea de tomar personalidades que están fuera del sistema. Ahí sí lo pienso. Eso sí hay algo que me lo decía un amigo. Como que hay algo que los que están afuera, digo, me atrae. Y me atrae. El secretario es de cuarta. Es un tipo que jamás va a sentir, digo, el mejor de los sentidos, lo digo de cuarta, ¿no? Le digo, tipo sencillo que lo pone en ese lugar, la secretaria también. Estos procesados, digo, no son personas importantes. Los fracasados eran 8 fracasados que trataban de sobrevivir. Hay algo de eso que a mí me atrae,
por lo menos en las últimas obras que hago. Pero con respecto a tu pregunta, igual no puedes estar escindido de la realidad. Es como muy difícil. Yo hay cosas que veo permanentemente en la calle que me disparan ejercicios Claro, para... sí, sí. Entonces, quizás puede ser que siempre yo esté vinculado con algún aspecto de la realidad y indirecto o directamente yo lo esté poniendo en las obras. Volviendo a esta obra de ahora, ¿cómo hiciste con el tema de la escenografía y las luces para, digo, ya que estás como involucrando, interpelando todo el tiempo a los espectadores? Y lo que hice fue, pues, está lleno de cajas, por ejemplo, cajas, archivos, objetos en el piso. Hay como una disposición escenográfica bastante caótica. La idea era encontrar un espacio que representara un poco esa idea de sótano desvencijado y arrumbado. Y las luces, el diseño de iluminación lo hago yo. Las luces las trabajo con... Digo, no soy muy obsesivo con el diseño de iluminación. Lo que trato de... Digo, la parte estética me refiero, ¿no? Como decir, bueno, voy a iluminar esta zona para resaltar algún aspecto de la imagen. En este caso hice algunos cambios, algunas situaciones de imagen que son atractivas para ver, pero yo le doy como mucha bola a la actuación. Entonces, siendo docente, ¿no? Creo que te va a tirar mucho más que eso. Como que me interesa mucho más, que yo le digo a los alumnos, vos, digo, yo acá pongo una tiza, lo señalo en el piso y yo ya estoy haciendo un monólogo y ustedes me están viendo. O sea, el teatro lo que necesita es un actor y un par de personas que te estén mirando. Entonces acá, en este plano, si bien hay una escenografía determinada con cajas que representan claramente y representan el lugar de cómo se investigan los casos con papeles y demás, y la iluminación está marcada y tiene cierta ambientación que permite como descubrir la idea del sótano, no es un tema que yo le doy mucha relevancia. Sí le doy mucha relevancia a que el actor le esté pasando siempre algo. Por eso trabajo mucho con la improvisación, en algún momento lo libero. Acá hay dos partes en la obra que están marcadas y dos partes que están totalmente improvisadas. Porque vienen entrenándose conmigo desde la improvisación como una construcción integral de una obra. Entonces ese aire yo se los dejo para que... ¿Todos los actores son alumnos tuyos? ¿O sí, no, algunos ex. Bueno, Luis Ábalos es uno de ellos, que es un ex. Gonzalo Valls, Cintia Meira, Marianela Meira, Sebastián Bosco. Para ver si me olvido alguno, me van a matar. Sí, te van a matar. Ah, Cintia Meira, ¿se lo dije? Sí. Ah, y Belendrán. El único que es exalumno es Luis Ábalos. Los demás siguen entrenando conmigo, siguen estudiando. Y a la vez a mí me gusta mucho laburar con alumnos porque hay algo de mi laburo que lo conocen. Claro. Lo vienen conociendo hace mucho. Entonces, saben más o menos la línea que vos tenés. Exacto. Entonces la idea de poder improvisar determinadas unidades temáticas la comprenden. Cómo trabajar con el imprevisto de que el otro te está tirando cualquier cosa y tenés que aceptarlo. Así como vos los conocés a ellos también, ¿no? Sí, y podés saber qué tirarles, qué no. Feedback se llama eso. Feedback se llama eso. Exacto. Y hay como un hecho en vivo permanente. Digo, yo me divierto mucho al ver las obras que hago con ellos. Ellos se divierten mucho porque de golpe yo no sé muy bien en algunos casos lo que va a pasar. Digo, yo sabía que Sebastián se iba a ir, pero no sabía cómo iba a reaccionar el otro, qué le iba a pasar. O cómo se iba a ir. O cómo se iba a ir. Y en qué momento él decidía. Le digo, bueno, en algún momento yo quiero que te está bueno también para la gente que va a ver más de una vez la obra, que ya sabe que puede pasar otra cosa totalmente distinta. Exactamente. Claro, a lo que ya vio. Exactamente. Lo cual está bastante copado, ¿no? Y aparte ellos tienen la posibilidad de... Nada, en la semana se les ocurre algo y lo llevan. Y yo ni me entero. Yo cuando me dicen, mira, yo no quiero saber nada. Vos plantealo. Igual vos le diste la libertad, obviamente, que lo puedas siempre, hacer, ¿no? sí, porque confío... Y también sabes que no te van a salir con un viernes 13, no es que alguien va a llevar totalmente un arma cargada ahí. No, claro, y vamos a matarnos a todos. No, está pactado eso. Al trabajar tantos años juntos, porque son alumnos que hacen, en algunos casos, bastante tiempo que están conmigo, hay un código, no sé, hay un código que se entiende. Obviamente yo estoy dirigiendo porque estoy todas las funciones y si veo algo que se movió para otro lado lo marco, pero confío plenamente en que su locura imaginaria va a funcionar. Y después también ellos empiezan a regularse. Es interesante eso, cuando vos le das mucho espacio de improvisación a los actores, empiezan ellos a gobernar la propia obra.
Empiezan ellos, acá, casi como que yo empiezo a correrme, cosa que me encanta. Empiezo a ser como un espectador virgen. Bueno, ya fue, ya mi laburo ya está, ahora la obra es de ellos. Es como el libro con los lectores, el libro es del que lo lee. Exactamente. Acá me pasa a mí lo mismo, algo así. Bueno, Esteban, contanos entonces dónde la gente puede ir a ver Procesados, hora, lugar. Bueno, el teatro se llama El Estepario, es en Medrano 484 entre Sarmiento y Perón, y es a las 21 horas los jueves. Muy bien. Bueno, ¿cuántas funciones quedan? Así lo apuramos a la gente. Puedes mentir, puedes decir que queda la última, así van todos. No, decir que queda la última porque en realidad, Queda la ahora, última. claro, porque vamos a pasar, nosotros lo que queremos es eso, es ir pasando, seguir haciendo la idea de los sótanos. No queremos quedarnos 3 meses. ¿Ya estás laburando en alguna próxima hora? Y sí, en 2. En una que voy a estrenar en el Urbano, que se llama El Pueblo, Colonia Vega, y Silla, que es otro espectáculo, que eso es directamente con texto a la carta. Eso va a ser, vos venís como espectador y vas a elegir los textos y decís, bueno, quiero que este texto lo haga este. Entonces se lo doy al actor y lo hace. ¿Te gusta joderle la vida a los actores? Por lo que estoy viendo, ¿no? Absolutamente. Pero mira, siguen tomando clases conmigo. No, sí, obviamente. O son masoquistas. Claro. Ojo, habría que preguntarle. Sí, bueno, hoy vamos a hacer una obra de teatro en la cual van a estar todos desnudos. Se me cantó a mí. ¿Quieren hacerlo? Sí, bueno, dale. Yo se los propongo y le digo, ¿ustedes quieren hacer esto? Sí, sí, nos encanta. Listo, Digo, a está ellos bien. les gusta. El que sí. avisa no traiciona, ¿no? Exactamente. Bueno, Esteban, te agradecemos entonces por haber estado aquí en la A otra ustedes, butaca. a ustedes. Le decimos a toda la gente entonces que vaya a ver Procesados al Teatro del Estepario Medrano 484 este jueves a las 21 horas. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. a ustedes. Nos vamos a...